Voy a darle seguimiento al mensaje del domingo pasado. Siempre bajo el tema necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a leer dos porciones. La primera es Lucas 24:49. Posiblemente ustedes o algunos sugieran que no cambiamos las citas bíblicas, como que la Biblia no tuviese otras porciones. Pero hermanos, necesitamos recordar de dónde proceden nuestras raíces pentecostales. Me denomino pentecostal no por pertenecer a una denominación, sino porque creo en el poder y en las manifestaciones del Espíritu Santo. Busco ejercerlas en mi vida devocional y trato, tal vez no de modelarles, pero sí de ser consecuente con lo que yo les estoy enseñando. Si se trata de adorar a Dios, pocas veces me privo de hacerlo a nivel de congregación, independientemente de cuál sea la actividad, el culto. Trato de vivir el canto. No solamente porque hay una letra, sino porque es la guía que se nos ofrece para poder cantarle a Dios. Busco los momentos cuando se ora, también entrar en la oración. Nunca fui de los pastores que creyeron que los cantos es el preámbulo del culto y que lo mejor viene después. Aprendí que el culto comienza, vine a alabar a Dios y termina con demos gracias al Señor, demos gracias. Si la congregación actual pudiera entender que no basta solo con cantar, ni que basta solo con decirle a Dios, la horita y media del domingo te la cumplí. Usted y yo debemos de ser cristianos desde que nos levantamos el día lunes hasta que nos acostamos el día lunes, y así los días. Sepa escuchar al Espíritu Santo cuando usted no tiene sueño. No es el momento de ir a encender la televisión porque no tengo sueño. No es el momento para ir a buscar las noticias del momento por la internet porque no tengo sueño. Las dos cosas pueden ser válidas. Pero quizás lo que Dios está buscando es que usted se postre un momento delante de Él. Y aprendamos a no acudir a la oración cuando las crisis las estamos viviendo o nos las anuncian. Debemos de orar independientemente de cómo sea nuestro estado o condición. Festejo y agradezco a los que ya están orando a las 5 de la mañana. ¿Cuándo se va a unir usted? Entonces,
Cuando vayamos a estos textos, son nuestras raíces y queremos recordarlas. Primera lectura, Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quiero pedirles que de ese texto, todos, sin excepción, haga una paráfrasis. Escriba una paráfrasis de este texto, donde usted pueda decir, entre otras cosas, yo, el Señor, enviaré sobre ti y tu casa la promesa de mi Padre. Me quedo en quietud y en reposo, esperando en mi espacio el descenso, el derramamiento, tu presencia sobre mi vida. Ya les di un ejemplo. ¿Cree que lo puede hacer? Escríbala y me la envía por correo, por favor. Segunda lectura. Hechos 1, 4 al 8. Y estando juntos, esta es la continuidad de lo que Lucas registró en el Evangelio. Y esta es una escritura de Lucas. Entonces él retoma las palabras del Evangelio para dar introducción a lo que conocemos como el libro de los Hechos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Note usted, aparte de mis notas, lo siguiente. No permita el desenfoque entre lo que Dios está tratando de enseñarle para el presente como para el futuro, con preguntas que no tienen espacio en ese momento. ¿Qué tenía que ver la pregunta, restaurarás el reino de Israel? Fíjense qué desenfoque usted. Naturalmente ellos tienen conocimiento, han sido instruidos que cuando el Señor, el Mesías, viniera, iba a restaurar, políticamente hablando, a Israel. El imperio del momento iba a ser depuesto y el Mesías se sentará como rey. Alguien podría pensar, pero pastor, es lógico. La parte natural humana en ellos se refleja en eso, porque ya han visto, ya ha sucedido que Él murió, porque ahora está hablando el resucitado. No está hablando el Cristo antes de la
de la muerte, está hablando el Cristo resucitado. Como quien dice: Señor, parece que te fuiste y se te olvidó. Ahora que apareces, quizá es el tiempo para preguntarte si vas a restaurar a Israel en este tiempo. Para mí en este instante era como, o fue como un desenfoque. Hay que darle oportunidad al Señor que continúe lo que tiene y después analizar lo que nos ha dicho y quizá entrar en unas preguntas con Él a solas, pero no anteponer situaciones que no tienen nada que ver con el ambiente cultico, porque todo tiene su tiempo. ¿Restaurará? Cállense, no hablemos de eso. Hablemos de lo que en mi corazón late fuerte. ¿Sabe qué era? Las almas. Hermanos, las almas. Las almas. Lo primero es primero. Las almas. Lo primero es primero. Las almas. Las almas. Las almas. Cuando venga sobre vosotros el poder de lo alto, me serán testigos. Ahora bien, para que las iglesias tengan poder para resistir y cambiar su entorno, sus miembros deben ser bautizados en el Espíritu Santo. Dijimos anteriormente que Jesús no ignora, no ignoraba, no ignora. Que no iba a ser tan fácil en lo humano acentuar la presencia de Dios en la vida de sus parientes, parientes de los apóstoles, y de sus conciudadanos. Nosotros podemos imaginarnos y hasta concluir que los tiempos de ellos no fueron tiempos tan hostiles como los tiempos nuestros. Y me refiero a la hostilidad de la inmoralidad en todas sus expresiones. Naturalmente, el pecado estaba abundando en los días de Jesús. Pero si comparamos los días pasados con este presente, la inmoralidad se podía decir que estaba a distancias. Ahora no está a distancias. Ahora está en la intimidad, en la interioridad de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros deseos. Y el mundo abrazó el hedonismo. Y ahora el mundo le rinde honor al hedonismo. Este consiste que en todo aquello que deseas hacer y que te hace sentirte bien, hazlo. Independientemente si las personas que están a tu entorno les parezca o no les parezca, al final tienes derecho a disfrutar. Que nadie te ponga reparos en cuanto a eso que quieres disfrutar. Y Dios está en contra de que nosotros disfrutemos. No, al contrario, la Biblia nos presenta el camino del placer, el camino del deleite, que no separa, no nos distancia de Dios, sino que nos liga a Él y con Él. Entonces, no iban a poder hacerlo en sus fuerzas.
Y lo refuerzo con las siguientes palabras del profeta de la antigüedad: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quizá ahora usted no tenga la valentía de hablarle a esa persona cercana sobre Jesús. Quiero entender que no es por falta de convicción de lo que es Jesús. Usted tiene convicción de quién es Jesús. Jesús es Dios hecho carne. Jesús es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús pasó por un calvario. Jesús descendió al sepulcro y descendió a las profundidades más bajas de la tierra. Pero Jesús resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Usted tiene esa convicción, no lo dudo. Pero ¿cómo hacerse sentir como alguien que está con esa convicción sobre Jesús hacia esa persona cercana a usted? Razones como para que se le dificulte o se nos dificulte hablarles, podríamos enumerar. Por eso la iglesia, por eso el creyente necesita el bautismo del Espíritu Santo, porque es en las fuerzas que produce Dios en usted y en mí que podremos operar en la vida hasta de los más perversos y duros de corazón. Al tener esa vivencia y esa experiencia espiritual, usted podrá doblar sus rodillas y decir: Dios, no sé ante quién tú me expondrás. No sé cuál será la actitud con la que me vea, me reciba o me responda. Pero yo quiero cumplir exacta y cabalmente con tu propuesta. Pero lléname de tu espíritu para poder hacerlo. Y entenderá también que Dios va a propiciar el espacio, el momento, el tiempo, para poder usted abrir sus labios y palabras con dulzura saldrán de usted. Y esa persona que usted prefiguró como una persona difícil, usted terminará diciendo: Señor, qué fácil resultó. La obra de Dios, si Dios en usted y en mí encuentra esa convicción y ese reconocimiento, Él va a acompañar, porque no es de lo nuestro que hablaremos, sino que es de lo que Él es y de lo que Él ha puesto en nosotros y de lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros, es que vamos a hablar. El creyente en ese caso necesita entender que no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y viene el profeta y sella esa escritura diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquello que no es posible transformar mediante la inteligencia humana, es posible con una dosis, cantidades, porciones, medidas de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y del creyente. Usted y yo debemos de experimentar día a día la frescura, la llenura, la presencia del Espíritu Santo. Por otro lado, la transformación del interior del corazón humano está en la voluntad del Señor. Hermanos, recuerden, la transformación del corazón humano está en la voluntad del Señor. Esto encaja perfectamente
con ese sentimiento de Dios. Mías son las almas. Pero no omitió una verdad. Pero alma que pecare, esa morirá. Eso último, a las primeras palabras, mías son las almas, pongámosle puntos suspensivos. Pongámosle como que hay una pausa. Entre mías son las almas y alma que pecare, esa morirá. Dios espera de uno de ustedes, de uno de nosotros, en esos puntos. Para enrumbar la declaración. Pero alma que pecare, esa morirá. Porque quien da la oportunidad para que se cambie esa condición fue Dios por Jesús, y ahora nos tiene a nosotros para que nos metamos. Entre mías son las almas, pero alma que pecare, esa morirá. Aquí. ¿Conoces algún alma mía? Usted dirá sí. ¿Cuál es la condición y el estado de esta? Ay, Señor, tú lo sabes todo. Yo, según mi mirada, lo veo como alguien que no clasifica para la vida, sino que clasifica en lo que tú concluyes diciendo, alma que pecare morirá. Pero lo que Dios quiere para que eso vaya a evitarse es su presencia. Usted no se puede, hermano, con la ayuda del Señor, reciba estas palabras. Usted no se puede hacer del ojo pacho. Usted no puede mantenerse con la indiferencia que ha tenido. Lo estoy generalizando, hermano. Disculpen. Pero usted no puede mantenerse con esa indiferencia. Usted no puede asumir el determinismo de algunos que le rodean. Cuando estos nos invitan a decir, deje vivir, no se meta en lo que no leí, haga lo que usted quiera con su vida, pero no se meta en la mía. Expresiones comunes que usted escucha o que escuchamos, y de repente venimos derrotados, cabizbajos, y entonces dijimos, bien dice Dios que unos están predestinados para la vida y otros están predestinados para la condenación. ¡Qué fácil! Resolvimos el problema. Por lo que veo, Señor, este es un predeterminado para el infierno. Es una contradicción, porque vino el Señor y dijo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si lo hizo con ustedes, lo hizo conmigo, ¿creen que lo puede hacer con el que usted tiene a la par aquí mismo en la iglesia? ¿Cree que Dios tiene una voluntad de descender e introducir su Santo Espíritu en esa vida? Esa es la voluntad de Dios. Pero si queremos ubicarlo, Él está en el cielo. ¿Y a quienes tiene en la tierra para cumplir con este propósito? Tiene a la iglesia. Y la iglesia no es un edificio. La iglesia es usted. Soy yo. Entonces, asumamos no solamente la bendición de ser hijos de Dios,
sino la responsabilidad que tenemos de parte del Señor para las almas. Y esas almas, lo diré así, si ya su hijo, su hija no le enternece en su estado o condición en la que vive espiritualmente, los extraños no le van a enternecer. Si lo mismo le da que su hijo haga lo que quiere. Ya me aburrí, pastor, yo ya le dije 1, 2, 3, 4. Hermanos, digámosle mientras haya aliento. Y sabiendo que así como nosotros pudimos decirle al Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ven a mi corazón, cambia mi vida, transfórmame, también lo puede hacer con él, con ella, con ellos. Lo puede hacer. Si lo cree, diga amén, lo puede hacer. Tenga como objetivo entonces su casa y más allá. ¿Por qué los viejos como yo seguimos trabajando? O como usted. Sigue trabajando. Esto no es cierto, pero lo vamos a creer. Bueno, tengo hijos, tengo nietos y quiero dejarles algo. Eso quiero dejarles algo. Dios nos lo festeja de primera. Porque Él quiere que usted defina qué es lo que quiere dejarles y que por eso sigue trabajando. Si comienza por las cosas, usted y yo vamos perdidos porque la vida del hombre no consiste en las cosas. La vida del hombre consiste en conocer a Dios, en amar a Dios, en seguir a Dios y en obedecer a Dios. ¿De qué servirá que usted los deje con posesiones y pierdan su alma? Hermanos de mi corazón, traiga a sus hijos a la iglesia, vuélvalos a la iglesia. Pida perdón por aquello que usted no tenía que haber aceptado, de las decisiones que tomaron. Pida perdón, porque usted tiene responsabilidad de que no sean fervientes en la iglesia. Gente de mi corazón, no creo que usted esté encantado con estar en la iglesia sin que sus hijos estén. ¿Verdad que no? Yo le puedo decir de mí mismo. Esta no es una situación de exclusión. ¿Pero me entendieron? Ay, Señor. Bueno, que les haga entender Dios a como Él quiera darles a entender. Entonces, aquí está expresada la voluntad divina para aquel ser humano. Cada persona debe mostrar voluntad para que así sea. Una intención de cambio puede atraer cualquier transformación, no digamos una voluntad total para ello. Escúchelo una vez más. Una intención de cambio puede traer cualquier transformación. Intención, no digamos una voluntad. Una voluntad total para ello. Dios, estoy viendo que ya hay intención. Pues hermanos, tratemos de llegar al otro paso
donde de la intención pasen a mostrar voluntad. Pero no es con fuerza, no es con ejército, es con la presencia del Espíritu Santo en su vida y en la mía. Pablo dijo cuando era Saulo, o el texto dice de él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted conoce quién era Saulo de Tarso? Me imagino, porque ha leído el libro de los Hechos. ¿Usted sabe quién era? ¿Quién era Saulo de Tarso? Perseguidor. Ese era uno de los que no se aproximaban al cambio. Era uno de los que no se aproximaban a la transformación. Estaba bloqueado en su mente. Ya no había espacio entre lo conocido, porque lo conocido por él era lo último que había. Y quien objetara algo sobre lo que él tenía en su mente, peligraba. Y él se dio cuenta de que los que estaban fuera de su concepción, de su conocimiento, eran los cristianos. Los cristianos no pudieron hacer nada con él. Los cristianos estaban llenos de temor cuando oían que Saulo venía. No podían salir a testificar porque Saulo andaba por las calles. Entonces, pienso a esta hora, hermano, que aquello con lo que usted y yo no podemos, hay alguien que sí puede. Es la presencia de Jesús en nosotros. La presencia del Espíritu Santo y su llenura en nosotros. Para que esos caigan y cuando estén para levantarse tengan esa pregunta: ¿y ahora qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En ese caso fue Jesús el que le respondió. Así que para cambiar nuestro entorno necesitamos ser bautizados y gobernados por el Espíritu Santo. Solo me asomo al segundo punto. El presente siglo requiere de un creyente lleno del Espíritu Santo. El presente siglo requiere de una iglesia llena del Espíritu Santo. Siglo, en lenguaje bíblico, es la designación que se le da al sistema mundial que, en la dirección de los asuntos humanos, no tiene en cuenta la soberanía divina. Una decisión o una definición de lo que es el presente siglo. En lenguaje bíblico, es la designación que se le da al sistema mundial que en la dirección de los asuntos humanos no tiene en cuenta la soberanía divina. Y un ejemplo de ello fueron las palabras, pregunta del faraón, que dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Un mundo que desafía su fe y va más allá, desafiando la existencia, la eternidad
y el propósito de Dios en las naciones. Una sociedad que permite, que abraza conceptos y decisiones ajenos a la Escritura, es como ignorar a Dios y su gobierno. Usted no puede abrazar ni debe de abrazar nada de aquello que el mundo ofrece y propone como parte de sus políticas de bienestar para la gente más sentida. Porque no hay más o no hay mayor que Jesús, que se compadece de los débiles. Ese ser que usted y yo conocemos, ese sí es sincero y es honesto con los débiles, con los más necesitados, con los más vulnerables, ese sí. Pero el mundo, el presente siglo, nos llevará y le llevará a ignorar y a creer que después de muerto este perro, la rabia se termina. Que sea así con sus mascotas, pero no con usted, porque usted no es perro. Usted es hijo de Dios. Usted tiene la imagen de Dios. Usted es diferente, pero ese reconocimiento a lo que usted y yo somos, será el Espíritu Santo el que nos llevará con esa conciencia, con esa conciencia. Si el Señor le da esta semana, porque si usted no logra esta semana, ya no nos vamos a ver la siguiente. Y no sé dónde nos vamos a ver al final. ¿Qué quiero decir con esto? No debe de haber ni un tan solo espacio en usted de dejar pensar en que no se debe a usted mismo, que usted no se pertenece a usted mismo. Usted ha sido comprado a precio de una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. No pisoteemos la sangre de Jesús. No pisoteemos la sangre de Jesús. Que Dios nos bendiga.